Comentario político con René Delgado. 8:55, vamos con René Delgado y su comentario político. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, impresionado, atento al día de hoy. ¿Por qué razón, Pascal? Porque como pocas veces ocurre, hoy va a tener lugar un hecho extraordinario. En una sola jornada, Pascal, vamos a ver la actuación de dos de los tres poderes de la Unión, el judicial y el legislativo, a instancias del tercer poder, del poder ejecutivo, y de las posturas y decisiones que ministros y senadores adopten y tomen en sus respectivos asuntos y esferas de cara al presidente de la República. Vamos a ver si el Estado de Derecho se fortalece o debilita, y vamos a ver también, Pascal, cómo conciben tanto ministros como senadores su autonomía e independencia. En el Poder Judicial, bueno, lo has tratado ampliamente a lo largo de la edición del noticiario. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia continuará el debate en torno a la inaplicabilidad del artículo 19 constitucional en relación con la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que mantiene por años en prisión a miles de personas sin haber determinado su inocencia o culpabilidad, y de la cual se ha abusado, pero que aún así el Ejecutivo quiere conservar tal como está, bajo el falaz argumento de que si desaparece esa figura jurídica se vendría bajo la estrategia de seguridad pública y se dejaría en libertad a centenares de presuntos delincuentes. Desde hace días el Ejecutivo y varios de sus colaboradores han presionado a los ministros de la Corte a fin de evitar que se pronuncien contra ese recurso. Una medida, por lo demás, cuestionada no solo por colectivos sociales y agrupaciones de abogados, sino también, y es algo que tú comentabas en la entrevista anterior al comentario sobre Europa, sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que advierte en el abuso no un acto de justicia, sino de injusticia, y justo en estos días podría hacer un pronunciamiento al respecto. Esto es, se está perdiendo la posibilidad que por voluntad propia dejemos de aplicar en abuso la prisión preventiva oficiosa, que daría la prisión preventiva justificada, y quizás por perder esa oportunidad nos vamos a encontrar con que de fuera nos van a hacer el señalamiento. Lo has venido señalando a lo largo del noticiario, Pascal, por la postura que han manifestado ya algunos de los ministros. Todo indica que no se van a reunir los 8 votos de los 11 necesarios para declarar esa inaplicabilidad, hecho que significaría un triunfo para la postura del Ejecutivo, pero una derrota para el Estado de Derecho, y, este es el punto delicado, le restaría credibilidad a los ministros. Si la Corte concluye hoy mismo su debate, ahí podríamos saber cómo queda ese asunto. Y en el otro poder, Pascal, en el poder legislativo, particularmente en el Senado de la República, se va a dar entrada a la minuta de los diputados, donde aquella mayoría integrada por Morena y sus aliados dieron satisfacción al Ejecutivo, aprobando en sus términos el traslado de la Guardia a la Defensa Nacional. Como Cámara Revisora, los senadores deberán atender esa minuta y ahí medirán fuerzas los legisladores de Morena que apoyan el liderazgo de Ricardo Monreal, quien sostiene que esa reforma solo podría llevarse a cabo si se modifica la Constitución, pero no si se modifican las leyes. Y quien ha dicho también que ahí en el Senado se va a examinar sin prisa y responsablemente ese proyecto legislativo. En esa medición de fuerzas, cuyo marco es el manifiesto alejamiento entre el presidente López Obrador y el senador Monreal, será interesante ver el rol de los senadores opositores, que al menos en la Cámara de Diputados no lograron contener la iniciativa presidencial. En esa medida, si se aprueba el dictamen de los diputados como llegó, sin duda el senador Monreal
va a perder credibilidad y liderazgo, y entonces aquel diferendo que tiene con el mandatario podría alcanzar otro nivel. Si por el contrario el dictamen se envía a comisiones y se examina a conciencia, a saber en qué se podría traducir la contrariedad presidencial. Pero en todo caso, Pascal, y de manera fortuita, el calendario ha hecho coincidir el que ministros y senadores se vean obligados a definirse frente a dos asuntos del interés presidencial y en los cuales el propio mandatario sabe, y esto es curioso por decirlo menos, que no cuenta con la razón, pero sí con el respaldo popular para forzar e imponer su voluntad, que más tarde podría debilitar al Estado de Derecho. Y lo digo fácil, Pascal, pero en política dicen que política es fuerza, inteligencia y organización. Y entonces estamos viendo cómo un presidente fuerte por el respaldo que tiene, más allá de que uno esté o no de acuerdo con él, que ejerce ese tipo de política, pero vamos a ver qué tanto resisten esos otros dos poderes de la Unión. ¿Dirías que ahora estamos enfrascados más en una lucha de fuerzas que de razones? Sí, y en un problema grave, Pascal. Es decir, sí, como tú bien dices, aquí hay un asunto de fuerza y el presidente la tiene, lo que no necesariamente le da la razón. Pero cuando uno ve la aceptación, la popularidad que tiene, la aprobación que él tiene, e incluso cómo una buena porción de la nación está a favor de que el ejército se mantenga en las calles y garantice la seguridad. Eso es algo que no se puede pasar por alto. Pero, ¿cuál es la frontera entre lo que es la fuerza, lo que es el derecho y lo que es la razón? Eso es lo que está en juego el día de hoy, Pascal. Bueno, pues estaremos viendo la discusión que ahora viene en el Senado de la República. Ya hemos tenido un anticipo de lo que podría decidir la Corte, y ambas cosas pues aderezadas con comentarios muy duros, advertencias muy claras por parte del presidente López Obrador desde su mañanera. René, muchas gracias por el comentario. Soy yo quien te agradece, Pascal. Gracias, un abrazo. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio.